Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Cota. ¿Verdad? De una manera muy diferente estamos empezando este programa. Pero sí diferente porque vamos a hacer un ejercicio ustedes allá afuera también. Sin ánimo de ser totalmente catastrofista, ¿no? O poner las cosas, una alarma no secundada por información. ¿Tú dirías que nos va a tocar vivir una próxima pandemia, sí o no? Híjole, ¿cuánto pasó entre la anterior a la que nos acaba de llegar, entre la del COVID? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues depende, si tomas SIDA, ¿no? O sea, pues pandemias hay en todo momento también, digamos. Ahorita ¿Hay en todo momento? Pues hay pandemia de tuberculosis desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que luego los medios no le prestan atención, pero... Entonces sí. O sea, yo pensé que todas las pandemias terminaban en que te encierras en tu casa y todo el mundo está así. Todas las pandemias eran como películas de Steven Soderbergh. Sí y no. O sea, lo que pasa es que con COVID, ¿no? Y con SARS-CoV-2, en realidad era un virus nuevo. Uh-huh. Entonces, por eso fue ese... Pero pandemias van y vienen. Es una garantía del mundo en el que habitamos, ¿no? Mira. ¿Cómo ves? Ok. Ahora, entonces la pregunta no es si habrá una próxima o no, sino cuándo. Ajá. Y de qué vendrá, ¿no? Porque claramente, pues, hay cosas más preocupantes que otras. Entonces, ¿cuándo? No ¿cuándo? Si va a haber o no. ¿Cuándo? Estamos atravesando una. O sea, también, hablando de pandemias, ¿no? Hay pandemias no infecciosas también, la pandemia de obesidad, uh-huh, de la que nos hablaba aquí alguna vez Diana Castañares, que es una pandemia de obesidad cruzada con una pandemia de desnutrición, es como una sindemia. Uh-huh. Pero eso no es contagioso, eso es como más uh-huh, en respuesta a factores ajá, sociales, ¿no? Obesogénicos, económicos, económicos, dietas, etcétera. Pero bueno, pandemia infecciosa, entonces pongámosle más claridad. Vamos pandemia, acotando. Vamos acotando. Uh-huh. ¿Qué te sonaría? ¿No hay algo que te hayas detectado? Estoy usando aquí, como siempre, el radar, ¿no? De la ciudadanía, uh-huh, que a lo mejor se les haya cruzado últimamente. Como que esté reapareciendo algo que ya estaba por ahí. No sé. O sea, como el sarampión, como la varicela. Bueno, ahí hay algunas. No, digamos, un virus, vamos a pensar, uh-huh, nuevo. No te suena. ¿Nuevo? O sea, ¿no te suena gripe? ¿Aviar? ¿Ves? Sí te suena, la gripe aviar. ¿Qué te parece? Sí, ¿esa es una pandemia? Últimamente depende a qué medios prestan atención o no, va y viene. No la estamos atravesando tú y yo y uh-huh, la humanidad todavía. La están atravesando las aves uh-huh, y otras especies, ¿no? Y bueno, definitivamente se ha puesto en el radar justamente por esos saltos entre especies, ¿no? Creo que gripes aviares es común y pues si tienes... ¿Cuántos pollos decíamos que teníamos en cautiverio a nivel mundial? No ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué decíamos que era el polloceno y no el antropoceno? Creo que son 7 pollos por humano, ¿no? Más o menos. ¡Sas! Hagan sus cuentas, o sea, estamos hablando del orden de muchísimos, ¿no? 28,000 pollos si quieren, o sea, o más. O sea, porque, bueno, los vamos matando también, depende en qué época del año, ¿verdad? Pero creo que se matan algo así como varios miles de pollos por minuto. Entonces, tú imagínate esa cantidad de aves de corral, nada más pollos. Ahora piensa en patos, piensa en otras aves que se multiplican de esta manera, así como, así nada. Pues claro que ahí corren enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, la gripe aviar está ahí y como últimamente ha empezado a haber casos de personas que se infectan, pensábamos importante en el masaje cerebral aportar nuestra propia versión de los hechos, ¿no? Uh-huh. Porque todavía no se infecta de persona a persona, no se contagia de persona a persona. Si eso pasase, si empieza a transmitir de persona a persona, entonces podrías contestar tu pregunta muy claramente, ¿no? ¿Cuándo sería la siguiente pandemia? Pues muy pronto. Ajá. Entonces, bueno, como yo no soy experto en infecciones, ¿tú sí?
No. Menos. No, solo soy doliente. Solo soy paciente, como solo somos pacientes en este caso. Pues trajimos una de las voces que ya esperemos nos visite por lo menos una vez cada temporada, ¿no? Pero se las volvemos a presentar. Exacto. Está con nosotros Tania Rivera Hernández, a la cual tal vez recuerden por el episodio de Superbacterias. Otra pandemia en puerta. Otra pandemia en puerta. Sí. Tania es doctora en ciencias especializadas en desarrollo de vacunas y actualmente es parte del programa de investigadores por México comisionada al IMSS. Lleva ya algunos años trabajando como investigadora en el desarrollo de vacunas, principalmente contra bacterias. Tiene un gran interés por todo lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas y vacunas, desde lo más básico del desarrollo científico y los avances tecnológicos, hasta las implicaciones e impacto de estas a nivel social y de comunidad. Tania, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vienes a hablarnos de cosas catastróficas? ¿O no? Sí, creo que es mi destino. De vacas, ¿no? Como siempre, porque las vacunas, ¿no? Y ahora Vacas. También entran las vacas. Exactamente. Sí, pues no sé cómo quieres No sé, a empezar. lo mejor podemos empezar por las vacas, porque creo que eso es lo que antes todavía de persona a persona, o sea, Claro. lo que puso un poco esta noticia así de pronto, que recogen todos los medios, fue que de pronto, cómo acaban las vacas, ¿no? Vacas lecheras, teniendo gripe aviar. Cámara. Fíjate. Sí, bueno, a lo mejor nos regresamos todavía un poquito más, Perfecto. porque podemos pensar que es un virus nuevo, pero en Ujú. realidad es un virus que ha estado circulando por muchos, muchos años, y sobre todo en las aves de corral, como de una forma un poquito más alarmante desde finales de los 90, ¿no? En Ah, 96 hubo un brote enorme en Hong Kong que llevó a que se literal sacrificaran todas las aves de corral en ese país. Órale. Y presentó el primer caso en humanos en el 97. Y hubo un brote en humanos en el cual se infectaron como 18 personas y 6 fallecieron, entonces una tasa de letalidad bien alta. Y entonces sonaron todas las alarmas, ¿no? De esto, si se expande, va a ser cosa seria. Pero sí cabe señalar que todos los humanos que se infectaron en ese entonces fue porque estaban en contacto cercano con animales enfermos. Ya. Entonces, al estar cerca de animales enfermos, hay mucho virus en las secreciones, en el aire, y puede llegar directamente a los pulmones. Y por eso estas personas tenían esta enfermedad como bien severa, que era directamente neumonía, ¿no? Sí. Y no se infectaban como en el tracto respiratorio alto, que es un requisito para que el virus se pueda contagiar de humano a humano o de individuo a individuo. Para que estén los mocos en la Sí, saliva. y se pueda transmitir. Entonces fueron infecciones que fueron muy, muy severas y con toda razón sonaron las alarmas, ¿no? Claro. Después de ese brote, en realidad como que se calmó un poquito, pero bueno, las aves migratorias se infectan con este virus y lo llevaron de Asia a Europa, Medio Oriente, África. Y empezó a haber brotes en humanos, más o menos del 2003 al 2017 había brotes en humanos cada año. Ok. Alrededor de 50 casos por ahí más o menos, con alta tasa de letalidad, pero siempre humanos contagiándose por estar en contacto con directo. animales enfermos. Entonces, gente que tenía granjas o que trabajaba en granjas o médicos veterinarios, etcétera, ¿no? Bachoco. Saludos. Patrocinadores. Y bueno, ya en el 2000, más o menos en el 2020, se detectó como un cambio en el virus. Y lo que sucede con los virus de la influenza es que son muy buenos compartiéndose como información genética. Entonces, si un individuo, animal o humano está infectado con 2 virus de la influenza al mismo tiempo, esos 2 virus pueden intercambiar partes y crear como un nuevo clado de virus, así se le llama, o variantes del virus, ¿no? Entonces, algo así pasó en el 2020, ya que estaba el virus en Europa, y de ahí llegó por medio de las aves migratorias a América en el 2021. Claro, ya ahí metes un factor, el ave silvestre migratoria, Sí. que cruza a veces de continente a continente, ¿no? Que viajan, o sea, por todo el mundo, ¿no? Sí. Y se van conectando, ¿no? O sea, donde no llegan unas, de ahí salen otras para otro Claro, lugar. claro. Entonces, bueno, en el 2021 se reporta que llega al continente americano. En el 2022 hay el primer brote como en granjas de Estados Unidos. Ujú. Y también al mismo tiempo se detecta un brote en bisones, que son animalitos que también son conocidos como mink, Ah, como los de los abrigos de Claro, mink, ¿no? que se crecen en granjas en Europa, y hubo un brote allá.
en estos animalitos y de estas granjas la carne de estos animales se usa también para hacer comida para mascotas. A ver, espera. O sea, los mink o bisones que además a lo mejor se van a acordar porque parece que son muy enfermizos, porque también les da COVID. ¿Te acuerdas? Eso a lo mejor eso se los puso en el mapa y nos enteramos que había muchos países que todavía tienen muchas granjas de estos animalillos, pero yo pensaba que era para la piel. Entonces, ¿la carne se usa para hacer whiskas? Ambas, ¿no? O sea, la piel para abrigos, etcétera, y la carne para comida para Diablos. mascotas. Y no de se ahí, desperdicia nada. Nada. O sea, nos estamos metiendo en nuestros propios problemas siempre los humanos, ¿no? O sea, y pues de ahí surgió un brote en gatos domésticos. Claro, a través de las croquetas de bisón. O sea, hijos. No manches. Entonces ahí los primeros mamíferos, ¿no? O sea, bueno, ahorita vamos a regresar a estas especies de brincos entre organismos. Nada más acuérdense, porque no lo mencionamos, es el virus H5N1, ¿no? H5N1. ¿Te fuiste sin pregunta, Claudio? No. Cuéntanos de vuelta a ustedes también si les suena la gripe española, ya que estamos hablando de pandemia. ¿Gripe española? Vamos y venimos. Sas. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral. Estamos hablando... Bueno, no, me están platicando, me están preguntando. Ajá, es que estamos hablando de infecciones y croquetas. Y antes del corte, Andrés Cota preguntó que si me sonaba la gripe española. Digo, por ir tejiendo con otras pandemias, ¿no? Que ya conozcamos. No? Es que sí me suena, pero no estoy... O sea, fue en esa etapa, a principios de el siglo XX, ¿sí? Sí, que de hecho empezaron a hacer aulas abiertas para que los niños no se contagiaran, ¿no? Sana distancia y todo eso que volvimos a descubrir. Que estaba muy aireadillo, ¿no? Sí. Pero en realidad no tengo... Y restaurantes en las banquetas que ya los volvieron a guardar. Pues más o menos, ¿eh? Si se dan una vuelta por algunos lugares todavía hay quien ya dijo, pues ya aquí me quedo. Sí, es esa. Es esa, ¿no? Sí. Ok. Que mal llamada española, porque ni venía de España, ¿no? Pero bueno, esa es como se queda legado y que fue una pandemia brutal. Tú que preguntabas hace rato, pues, que cuándo habían sido las pasadas. Bueno, eso fue hace casi un siglo, ¿no? Fue entre 1918 y 1919. Y por ahí yo me encontré que esta se volvió enfermedad aguda en hasta 30% de la población mundial. Imagínate, 1/3 de la población lo pasó sintomático. Y murieron más o menos 40 millones de personas. O sea que eso sí fue una pandemia terrorífica. Pero además la población era un poco más pequeña, ¿no? O sea, se ha ido doblando y doblando. Entonces, bueno, lo curioso, y lo traigo nada más a colación ahora, porque tú estabas diciendo que si había otras pandemias, y pues todos los años, ahorita, lo tenemos pequeñas pandemias de influenza, ¿no? O sea, la influenza que recorre el globo terráqueo y que pues, hay 4 cepas que son las más comunes para las que hacen la vacuna, que puedes no ponerte y arrepentirte si te da, pero que mata pues un par de millones de personas o 1,5 millones, no sé cuántas anuales. Y eso es una pandemia cíclica anual, siempre, ¿no? Y curiosamente, fíjate que de ese virus de la gripe española, que es el H1N1, perdón, es directamente ¿no? Bueno, resultado posterior. Ese virus fue el progenitor de todos los virus de influenza A que circulan en humanos. O sea, la pandemia cíclica anual que tenemos de influenza A, tipo A, viene de ese virus. Cámara. Es como si el SARS-CoV-2, no sabemos si a la larga, pues después de Omicron va a venir otra y otra, ¿no? Sí, claro, es como un término que usan la OMS, etcétera, de pandemia, que es un nuevo virus que de repente se expande por el globo, pero de repente la pandemia nunca se termina, más bien se vuelve una enfermedad endémica que está circulando se todo el tiempo. Una raya más al tigre, ¿no? Oye, ahora también tienes esto. Pero bueno, vamos volviendo con los gatos, o sea, gatos, bisones, vacas, aves, digo, de corral y silvestres. Ya, pues ahí estamos hablando de varias especies y diferentes grupos, o sea, porque ya no solo es saltar entre especies de aves, sino es saltar a mamíferos, ¿no? Sí, entonces en 2023, 24 por ahí, fue cuando se detectó en la leche de las vacas. Y bueno, ahí les van como unas cifras, hay alrededor de 500 especies de aves que ya se han detectado que han sido afectadas por este virus. Órale. Entre aves migratorias hasta, bueno, halcones, búhos, tucanes, pericos, águilas, cóndores,
sea, potencialmente casi que, ¿no? Y como 48 especies de mamíferos. 48, es un virus generalista un poco, Entre ¿no? esas 48 hay 3 donde ya la transmisión es activa de individuo a individuo, que son los bisones, Ajá, las vacas ajá. y, 4 especies, y los lobos y elefantes marinos O de sea, Sudamérica. A ver, entre vacas se transmite. Eso no Se lo sabía. transmite a través de equipo contaminado, Ah, pero ya, pero sí es una transmisión. es una transmisión. ¿Y lobos marinos? Sí. Ese salto está más curioso. Y entonces ha habido pues muertes devastadoras de Masivas. colonias de lobos marinos de Sudamérica y elefantes marinos de Sudamérica. Y entre otros mamíferos que han sido afectados Ajá. están, ahí les va, zorrillos, perros mapaches, gatos, obviamente, domésticos, tigres, pumas, leones, linces, zorros, burros, nutrias, coatís, osos, castores, cetáceos, como 6 especies. Entonces, Joder, a mí eso es lo que más me alarma. O sea, en realidad completamente. le estamos dando en la torre a muchas especies. Ujú. Bueno, este virus le está dando en la Sí. torre a muchas especies donde realmente es muy difícil controlar. Pues Incluso cuantabilizar, o sea, porque si te pones a estudiarlo, Claro. a lo mejor lo encuentras, pero quién sabe si hay muchos más, y a lo mejor hay muertes masivas allá en medio del Océano Pacífico de cetáceos y no te enteras. sí. Sí, entonces es ahí Joder. donde viene el término de la panzootia. ¿Cómo? Panzootia, Panzotia. Panzotia. que es el término que se aplica a especies no humanas Ajá. Ajá, de una de pandemia, una pandemia. ¿no? Ujú. Ándale, panzotia, con Ujú. Z y 2 Os, Exacto, panzotia. sí. Les regalamos esa palabra, No yo también me la manches. voy a apuntar porque no me la sabía. Panzotia. Panzootia. Entonces, bueno, eso es, a mí es muy preocupante porque, bueno, el virus está circulando activamente, Ujú. tiene más oportunidades de mutar, de combinarse con otro virus, potencialmente de saltar al humano, pero bueno, independientemente si llega a pasar eso o no, lo que está pasando ya es bastante preocupante. Esa reflexión me gusta porque, claro, siempre interpretamos todo tipo de alarma médica o Mm. contagiosa, infecciosa, pues desde el parámetro antropocéntrico, ¿no? Es Ujú. como, bueno, si no nos da a nosotros ese término como zoonosis, que decimos Ujú. cuando salta de alguna otra especie animal al animal humano, porque luego se nos olvida que somos animales como cualquier otro, y cuando un virus salta a humano, pues le llamamos una zoonosis. Ujú. Pero bueno, los saltos entre especies animales, pues son casi que, no sé si una garantía de los virus, pero una posibilidad, ¿no? Sí. O sea, cada rato hay saltos. Y a cada rato va a haber saltos a los humanos. Yo me acuerdo cuando empezó todo el rollo de si venía de los murciélagos. ¿Te acuerdas Ujú. cuando la sopa de murciélago, no? O sea, Sí, nos sí, sí. regalaron casi que hay una cumbia, seguro que es la sopa de Ajá. murciélago. Pero bueno, al final nunca se terminó de mostrar eso, ni siquiera. Pero en caso de que sí, pues es normal. Lo chistoso es que fuera como sorpresivo para la mayoría de personas. De cómo un asalto de murciélago humano. Y es porque eso denota que nos sentimos separadas del resto de organismos. Realmente, pues, los murciélagos son mamíferos y los primates, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces cuando es salto entre otras especies es panzotia, no se dice zoonosis. No, bueno, más panzotia es bien- cuando es muchas. Sí, cuando se distribuye globalmente. Ujú. Pan como, claro, pan es mundo, ¿no? Como Ujú. panamericanos, Ujú. pan, sí. O sea, por lo general, ahí tengo dudas. Cuando cuando hay una zoonosis de algún animal al ser humano, es o sea, como que es el camino común o sea, como que el que pase entre varias especies, que existe esta panzootia, eh, no le pasa a todos, no le pasa con todas las enfermedades, no pasa o sea, es muy, muy raro. Sí, creo que son cosas diferentes, porque la zoonosis justo es el salto, Ujú. el salto, y la panzootia hace referencia más a la distribución global de un virus nuevo Ujú. que está afectando a especies nuevas que antes no Claro, que afectaban, antes, ¿no? sí. O sea, sí va implicado el salto, pero también va implicada la expansión. distribución Ajá, global. ok. Ajá. Oye, ¿y qué tuvimos que, o sea, cómo le hicimos, o qué hicimos mal, o no sé, para Ujú. que en este momento llegara a tantas especies? Pues la clave creo que fueron las aves migratorias, ¿no? Ah, Y ahí sí carajo. tenemos algo que ver porque invadimos humedales, Sí. se ponen granjas en este tipo de regiones con alta densidad de aves de corral, donde las aves migratorias pues, Llegan, van y pues sí. conviven y pues se llevaron el virus, ¿no? Y construimos aeropuertos que luego nos fueron aeropuertos O sea, donde llegaban las aves De nuevo migratorias. fuimos nosotros Nosotros. los responsables. Claudio y Pues yo. sí, Sí. en gran parte, ¿no? Ajá. Regresamos a eso constantemente, sí.
Oye, Uy. bueno, ya se había dicho que había que acabar con toda la migración de las aves, ¿no? No. Pedirles visa. Ok. Entonces, bueno, claramente tiene que ver pues con los factores antropogénicos de destrucción de hábitat, de población de nuestras especies domésticas por doquier. Y otra ¿no? cosa también, que este virus lleva ya muchos años Sí. y siento que tuvimos oportunidades de hacer algo más proactivo para controlarlo y no lo se hizo. hicimos. Y desde finales de los 90, dice, sí. Vacunar aves, vacunar trabajadores, etcétera. Claro, la gente de primera línea, proteger. Oye, bueno, a ver, vamos al siguiente corte. ¿Se te ocurren otras panzotias? ¿Se te ocurre alguna otra panzotia que se te haya cruzado por el camino? Ahora que sabes que una panzotia es una pandemia en animales no humanos, digamos, que afecte a varias especies. A ustedes también, vamos y venimos, @coteriar, @claudífonos, y no le cambien. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar. Este es su masaje cerebral de gripe aviar y pandemias. Este es su masaje cerebral en el que estamos discutiendo o platicando más bien o enterándonos de pues diferentes virus que han saltado entre especies, recorriendo el mundo. Nos regalaron un término que al menos yo no tenía detectado, que es panzotia, con Z de osos, panzotia. Y pues ahí nos quedamos un poco en las panzotias, que es lo que está pasando ahorita con la gripe aviar, ¿no? Con el H5N1, que pues está literalmente recorriendo el globo terráqueo, ¿no? Y en su camino expandiéndose a través de pues muchos cientos de especies, ¿no? 500 especies de aves por lo menos. Yo insisto, esto luego es, pues a lo mejor nos han evaluado muchas otras que también. Y 40 especies de mamíferos. Casi 50, sí. Por lo menos. Por lo menos. A las lagartijas no les da, menos mal. Pero bueno, lo que sí les dan son otros virus. Entonces nada más yo pues ahí arrojé una extraña bola al jardín central de Claudio. Y si se le ocurrió alguna otra panzotia. Y a lo mejor sí. A mí me suena a lo que alguna vez ya platicamos aquí en el masaje del toxoplasma. O sea, Sí, muy bien. Porque iba moviéndose, ¿no? Absoluto. Ratas, gatos. Absoluto. Humanos. Sí, solo el toxoplasma no es un virus, Ajá. es un parásito. Y no sé si se les llaman también pandemias a los parásitos, supongo que sí. Y el toxoplasma es todavía más sofisticado porque puede infectar a cualquier vertebrado de sangre caliente, ¿no? Ujú. O sea, bueno, nadie tiene la sangre caliente, o sea, que controle su temperatura internamente a cualquier vertebrado. Sobre todo lo latino, que tiene la sangre caliente. Pobres cubanos. No, o sea, a cualquier ave y cualquier mamífero. A todos, imagínate. Ujú. Pero bueno, con los parásitos es otra cosa porque realmente vivimos un poco en una especie de equilibrio dinámico con los parásitos, porque pues ahí los tenemos, pero no siempre te terminan infestando. Y pensé que la ibas a sacar, pero no la sacaste. ¿Qué? ¿Te suena Eria Rebollar? Sí. La doctora Eria Rebollar. Claro, ¿cómo ¿Qué que no? estudia Eria? Anfibios, de las ranas, ¿no? La microbiota, Ajá. sobre todo también de la piel anfibiana, porque realmente estudia digamos, la pandemia, la panzotia en realidad no es una pandemia, la panzotia de los anfibios, que son dos hongos, ¿no? O sea, son quitridios, tienen un nombre más complicadillo, es batrachioquitridio Ajá. y algo más. Y entonces hay uno de ranas y uno de salamandras ahora. Y ese honguito, esos quitridios, ya extinguieron en el orden de varias decenas de especies de ranas a nivel mundial. Órale. Me acuerdo, y hay otros tantas, hay como 90 que están ya en peligro crítico, en buena medida debido a ese hongo. Y pues muchas más infectadas. Pero hay algunas que tienen resistencia, es un poco lo que... Algún día vamos a hacer ese programa. Tenemos La ese pendiente. panzotia, porque queremos ir a visitar el laboratorio Tenemos de ese Eria. pendiente. Le mandamos saludos. Una disculpa por posponerlo Se hará tanto. masaje cerebral sobre ese quitridio, pero fíjate que también es mucho por el acto humano, porque es un hongo de ciertas especies que tiene un rango de distribución y que de un tiempo acá, de unas décadas acá, hemos movido por todos lados, con nuestro mercado de mascotas exóticas por un lado y de ancas de rana por otro, porque parece que las ranas que nos comemos, normalmente las ranas toro y estas que se crían, son portadoras pero no se enferman, fíjate. Y además eso le sumas los genopus, que son estas ranitas de agua, y los pipa, ¿no? Con las que se hicieron muchísimos experimentos y que se volvió una especie mundial en laboratorios.
propagamos ese quitridio por todos lados. Entonces, bueno, nada más hay para poner que hay otras panzotias que a lo mejor no sabían que eran panzotias, pero ahí están. Y hay otra muy preocupante. Esa no ha saltado, que yo sepa, entre muchas especies, entre muchos diferentes grupos, pero sí especies de un solo grupo, que son los murciélagos, y que se llama el síndrome de la nariz blanca. Y aquí en México, por ejemplo, en los estados norteños, es ya una alarma, porque en realidad ese hongo como que le gusta el frío, entonces más como Estados Unidos y Canadá, pero está diezmando poblaciones de murciélagos. Y puede diezmar, o sea, te digo, como por ejemplo hay una cueva en que hay, yo que sé, una colonia grande de murciélagos, 5 millones de murciélagos, les cae ese hongo y se muere el 90%. No. Terrible, ¿eh? Entonces hay muchos, claro, eso es importante, qué bueno que Tania vino a recordarnos que, bueno, luego nos quedamos pensando que las epidemias y las enfermedades, pues, solo aquejan al humano, ¿no? Aquí como que el único drama lo ponemos los pacientes humanos, pero en realidad, pues, los animales en general, y ya si se fueran a plantas y hongos también. Sí. Pero entonces larga periplo para volver, ¿no? A qué hicimos, o sea, con las aves de corral que contagiaron las aves migratorias y estas expandieron al H5N1 por el mundo, y ahorita estamos en esa situación, y a las vacas se las transmitimos por las máquinas. Sí, máquinas que están en contacto, obviamente, en un ámbito de granja con aves de corral y con la maquinaria que se usa para ordeñarlas. Es muy chistoso, se infectan por las ubres. Pero entonces ahí, bueno, es de ahí de donde viene la leche contaminada. No tomen leche bronca. Y pues los becerros, ¿no? Los becerros que chupan, y ellos sí, pues, puede ser una entrada pues más agresiva del virus. Sí. Oye, y esto de la leche bronca, para quienes no lo tengan, porque a lo mejor no todo el mundo lo ha detectado, pero mucha gente me supongo que sí, que sobre todo ahorita en Estados Unidos, por eso se puso en las noticias, porque en Estados Unidos empezó a haber muchos casos. Pues claro, se enferman en Hong Kong y ni quien haga caso, pero en Estados Unidos sí te preocupas, ¿no? Aquí en México. Y son muy de ranchos, o no rancho necesariamente, lo que está mexicano, puede ser una empresa grande, digamos, una moda. Industria, sí. Pero que se está impulsando incluso desde el zar de la salud, ¿no? Desde tu amigo Claudio Bobby Kennedy, que recomienda tomar leche bronca porque es más de hombres, ¿no? Sí. Es más de real American people drink this milk, man. Y como una cosa alternativa. Sí. Y entonces empieza a haber muchos casos de humanos infectados, ¿no? Sí, y pues en realidad de aumentar la probabilidad de que haya otro cambio significativo en el virus que nos pueda afectar, ¿no? O sea, sí. No hay que olvidarnos que el riesgo está ahí. Sí. O sea, como los expertos en este campo consideran que ahorita el riesgo es bajo, pero nunca hemos estado en esta situación y va a ir aumentando, ¿no? O sea, por la situación en todas las especies, el riesgo solo va a ir aumentando y aumentando. O sea, mientras, esa es muy fácil, no se necesita mucha imaginación. Mientras más gente enferma haya, pues más probabilidades hay que cualquier mutación azarosa del virus podría pegar. Sí. Y si se vuelve transmitible humano a humano, pues estamos... Y más ahorita que están los virus humanos en circulación, y si alguien se infecta con un H5N1 y un H1N1 al mismo tiempo, pues hay probabilidades de que se haga un reacción. Sí. Y malditos virus amistosos, comunistas los virus que se comparten toda esa información. Y bueno, ahí creo que es importante también introducir el concepto de una salud, que es algo que tenemos que estar pensando más y más, pues que si no hay salud ambiental, si no hay salud animal, no podemos pensar en la salud humana, y estamos todos bien interconectados, y es un enfoque que tenemos que adoptar más y más, desde la vida diaria hasta ya decisiones de gobierno, etcétera, ¿no? Sí, total. Una vez más, no sentirnos aparte de todo esto que es el mundo viviente, porque está que pareciera obvio, pero no. O sea, obviamente no le deberíamos estar dando a comer bisones a los gatos, ¿no? De granja, o sea, no sé. Porque claramente ahí hay una mala idea. Creo que ahora que volvamos, ¿no? Nos podemos meter un poco a las vacunas pero, ¿qué les parece? ¿Una pregunta más o no? Bueno, una pregunta muy fácil, la presión. ¿Estamos preparados, Claudio? O sea, ¿estamos gente de afuera preparadas como naciones, como pues, planeta, como sociedades, en el supuesto de que llegara a mutar este virus, que además está a una mutación de distancia? Lo que pasa es que una mutación puede nunca ocurrir, ¿no? O sea, pueden pasar millones de años y no pasa esa mutación, como podría ser mañana. O sea, no hay una manera de evaluar eso, es impredecible.
Pero mientras más gente contagiada haya, pues más chance hay de darle que está en un como laboratorio ahí la posibilidad de que sucediera. Debe llegar a suceder. Y empieza, acuérdense de las primeras noticias que venían de China, de Wuhan, y como todo, con cierto descrédito, es como ya se está propagando por todo China, como ya está en otros países, dice, ay, aquí no va a llegar, y 2 años sin clases, ¿no? Digamos, en el supuesto de que empezara a contagiarse y que tuvieras en las noticias, no, que en Wisconsin, primeros casos de contagio humano a humano, ¿estamos o no preparados, preparadas, preparades? Díganos ahí qué opinan. Cuéntenos ahí, vamos y volvemos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos de vuelta en el ocaso del masaje cerebral. Y yo tengo una duda antes de contestar la pregunta de Andrés, porque dijo que, a ver, ahí ayúdanos, Tania, porque dice que estamos a una mutación. ¿Eso qué significa? Yo de entrada ahí dije, no sé qué es eso. Sí, por estudios en laboratorio se sabe que si hay un cambio en una pequeña parte de una proteína del virus, el virus podría adquirir la habilidad de reproducirte en el tracto respiratorio alto y entonces contagiar. De humanos. Sí, es importante como decir aquí que esta mutación, hubo un paciente en Canadá que se enfermó muy grave, que se contagió de un ave, no de una vaca, y pues todos los científicos ahí tomándole muestras a cada rato. Paciente cero. Claro, y lograron detectar un virus con esta mutación. Sin embargo, creemos que hay otras cosas que no están pasando y que se necesitan para que realmente tome como vuelo, como para ser contagioso de humano a humano. Claro. Entonces, sí se ha identificado esta, pero parece ser que a lo mejor hay otros cambios que se necesitan y que no se han dado, o a lo mejor ya se dieron, pero no le dan una ventaja evolutiva al virus. No sabemos muy bien qué está pasando. Y además estamos hablando de que las generaciones virales son así. Entonces, de pronto algo que podría funcionar mucho, por alguna razón no se expandió y se quedó en un lugar local. Sí. Y entonces no pasa. Y a lo mejor ha pasado más de una vez. Seguramente ha pasado más de una vez y no ha tomado fuerza. Entonces, bueno. No le ha pegado al gordo. Exacto. Ahora, no ha hecho si la correcta. Si le pegara al gordo y ¡pum! Y empieza a ver así, ya saben, acuérdense cómo suben los casos y empieza a ser exponencial y empieza a moverse. ¿Estamos o no preparadas? O sea, pues yo voy a hablar como con base en la experiencia reciente y es de inicio no. Váyanse todos a encerrar, ¿no? Sí. Y Susana distancia. Pero eventualmente hay como pues una respuesta. Una respuesta que la medicina, digamos, y la ciencia. Científicamente, médicamente, se puede tener la respuesta. Lo que siempre pasa, y pasó claramente en la última pandemia que nos ha tocado como mundo, son tropiezos luego políticos y luego son tropiezos económicos y qué conviene y no conviene y cómo mueve, ¿no? No es fácil. Yo estoy completamente consciente que es una campaña de vacunación nacional en un país que tiene más de 100 millones de personas. Es difícil, es complicado, ¿no? Es complejo. Pero bueno, la pregunta un poco venía aquí porque a diferencia del SARS-CoV-2, que era nuevo totalmente, pues aquí sí hay una vacuna, al menos para aves, ¿no? O sea, hay vacuna, o sea, hay precedente de vacuna de la cual a lo mejor se podría aprovechar tecnología para hacer humanos. Sí, hay vacunas para aves y irónicamente en el país donde se está desatando esta crisis no se vacunan las aves. En Estados Unidos no se vacunan. No se vacunan las aves. En Europa no se vacunaban las aves, pero a partir de esto ya se comenzaron a vacunar patos, porque allá pues, se come más pato. Mucho pato y pollos, ¿no? En México se vacunan a los pollos contra el H5. Entonces, bueno, ya hay una vacuna que tiene muchos años contra el H5, pero pues en algunos lugares se decide no aplicarla. Económicamente, es como Sí, porque por razones como de tratados comerciales, porque estaba la creencia de que si tú vacunabas a unos animales que luego vas a mandar a Europa, por ejemplo, a lo mejor va una que trae el virus, pero como está vacunada no tiene síntomas y no lo detectas. Pero creo que ahorita en la situación en la que estamos ya eso pasa a segundo plano. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, tenemos esa vacuna contra las aves y tenemos 2 o 3 vacunas ya aprobadas en humanos que se desarrollaron en los 90s, cuando esto empezó a ser súper, de terror, pero se almacenaron en caso de emergencia, ¿no? Algunas ya caducaron, obviamente, pero bueno, se siguen produciendo estas vacunas. La cosa es de que no se aplican
Están ahí almacenadas. Y en Europa, por ejemplo, sí ya empezaron a vacunar a los trabajadores de las granjas de bisón, de las granjas de pollos, etcétera, etcétera. Y a mí eso se me hace algo muy lógico que habría que empezar a hacer. Empezar a vacunar esa mundial, trinchera, ¿no? definitivamente. Entonces, bueno, las dosis que tenemos no son suficientes para vacunar, obviamente, a toda la población. Entonces, ahí tendríamos como un obstáculo. Pero el COVID pues nos dejó muchos aprendizajes en cuestión de producción de vacunas, nuevas tecnologías, que nos daría la posibilidad de responder de una forma mucho más rápida. Ahora también hay 2 tratamientos, que son los tratamientos que se usan ¿Los antivirales? para otros tipos de influenza y al parecer funcionan contra este Tamiflu, virus. Tamiflu, El ¿no? Tamiflu, y hay otro que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Sí. Vayan ahorrando porque no son baratos, ¿no? Entonces, bueno, con el COVID no teníamos seguimos Nada. sin tener ningún tratamiento más que los monoclonales ya ahora, pero bueno, no estamos tan desamparados en ese sentido, pero siento que sí la respuesta de gobiernos ha sido por más deficiente. Deberíamos estar ya detectando en los animales, ¿no? En todas las granjas, haciendo pruebas y tratando de controlar este brote, al menos en los animales, Mitigar por mientras, ¿no? Sí, sí, completamente. Bueno, eso, pero es bueno saber que también hay que poner que pues no toda pandemia va a ser como las previas, ¿no? O sea, no, y justo, o sea, si nos ponemos a pensar en la H1N1 que nos tocó vivir a nosotros y la de COVID, son mundos diferentes de cómo la vivimos, fueron muy, muy distintas. Y justo eso tenemos que tener muy en cuenta, que los virus son distintos, se mueven distinto, entonces no van a ser iguales, ¿no? Se van a manifestar de formas distintas. Sí, y también otra cosa, que hablar de estos temas no necesariamente es alarmismo, o sea, hay que hablarlos porque si no, si te agarra desprevenido en caso de que prenda. Y yo creo que es mucho más importante estar informado y no a lo mejor alarmarse sin razón o... una cosa que podemos hacer que nos puede ayudar, digo, a nivel, porque luego queremos hacer algo a nivel personal y con estos problemas que son como más, es difícil, vacúnense contra la influenza estacional. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una alta vacunación contra la influenza estacional, pues disminuimos el riesgo de que de repente nos vayamos a coinfectar con las dos. Con las dos y que se pueda hacer ahí otro nuevo virus. Una razón más, sí. Total. ¿Y esa sí trae el chip del 5G? No, ya sé. Oye, ¿y en México podríamos desarrollar esa vacuna? Sí. Tenemos o sea, ¿se hace vacuna de pollo? Bueno, se hace la vacuna de pollos en México y... eso está bien. Por razones no sé cómo decirlo, de serendipia, es la misma compañía que desarrolla ahorita la vacuna contra COVID que se desarrolla aquí en México. Entonces ellos ahorita ya invirtieron en una planta de producción para vacunas en humanos, entonces yo no vería tan complicado que ellos pudieran responder ante esta necesidad que de repente se nos presente. Híjole. Doctor Simi, también ayúdenos, ¿no? Doctor Simi, que también hay que hacer cosas preventivas. No, sí, a ver, es que lo de la gripe aviar, sí, no, insisto, no debe ser sorpresivo por la cantidad de aves de corral que hay. O sea, ya chequé el número, es más de 30,000 millones. Pasa que imagínate esas cuentas, o sea, más de 30,000 millones y se matan varias decenas de millones de pollos al día. Imagínate, entonces claro, pues con esa cantidad y el hacinamiento, ¿no? Cualquiera que se eche ahí un clavado a ver cómo viven los pollos Bachoco y de la marca que quieran es francamente terrible. Sí, o sea, casi que si pasa, nos la ganamos, ¿no? O sea, con la vara que midas serás medido. Yo siento, ¿no?, que ya cualquier enfermedad que nos ocurre y se vuelve complicada es como, pues se les dijo, se les estuvo di y di. Ay, Tania, pues muy bien. ¿Dónde te podría buscar alguien si le interesa como sacar alguna otra pieza en alguna otra medio cultural o darle seguimiento o información? Bueno, mi correo. Sí tengo redes, pero la verdad es que soy bastante pasiva. Sí, entonces, tania.riverhernandez, todo junto, @gmail.com. Por ahí pueden mandarme un mensajito, con gusto. Dudas también, sin ningún problema. Si ustedes toman leche bronca y se están sintiendo mal, por favor escriban un correo. Y se la ganaron. Quizá los queremos estudiar, ¿no? No, sí. Más vale prevenir que luego lamentar, ahora sí. Más vale pájaro en mano. Eso, Claudio. Bueno, espero que no vaya a ser paciente cero. Hijo, no. ¿Tú tomas leche bronca? No.
Pero sí, pero ahora que lo estoy Pero sí pensando... como carne de bisón. Whiskas. Yo como Whiskas. No coman Whiskas, oigan, ¿no? Yo sé que el hambre luego se pone difícil. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Tania. No, gracias Un placer a tenerte por ustedes. acá otra Un vez. gusto. Y nos escuchamos de nuevo. Chidísimo, Cota. Lean nada más, les dejo ahí, pues si quieren seguir leyendo crónicas infecciosas, Tania tiene una columna en Científicos Anónimos, ya vamos para la 5ª entrega, entonces échenle un ojo, ahí hay muchas de estas sagas de enfermedades. Listo. Este fue el masaje cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor